A esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor Vera, buenos días. ¿Nos escucha? Un abrazo, muchísimas gracias. Fuerte y claro, ¿sí se escucha? Muy bien, doctor. Doctor, bueno, estos días a ustedes casi que le han hecho un linchamiento mediático, más mediático, diría yo, que lo que pueda decir la Corte Constitucional, porque quienes están sentenciando al Consejo de Participación Ciudadana con anticipación, creo que son los medios de comunicación. Yo siempre lo digo, y mucha gente va a decir, ¿y por qué habla tanto de los medios? Porque es verdad, pues, ¿no? Yo veía la semana pasada 3 reportajes en los medios en contra de quienes están al frente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque ustedes están cumpliendo con lo que dice un juez. Ahora casi que los declaran a ustedes como que ya están fuera del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo analizar todo esto? ¿Cómo estamos, mi querido amigo? Un abrazo, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer poder conversar. Ojalá podamos estar en vivo próximamente, ¿no? Pero mira, hay algo que es una incrustación de base que hay que comprender, ¿no? Para mí el tema está un poco más atrás. Cuando en la Constitución de Montecristi, en el 2008, se crea el Consejo de Participación para salir de este sistema, ¿no? De que existía el Congreso de Diputados con las componendas que ellos designaban las autoridades, se repartían el pastel. Esto creo que fue atacado hasta ahora, ¿no? La naturaleza del Consejo de Participación molesta, ¿no? La naturaleza del Consejo de Participación es disruptiva, es una piedrita en el zapato de quienes estaban acostumbrados a quedarse con las instituciones del Estado. Entonces, no solo, insisto, es una cuestión netamente política. Aquí no hay ninguna discusión jurídica al respecto. Todos sabemos cuál debe ser la decisión correcta que se debe tomar respetando la legalidad. Pero una situación de índole política porque molesta al poder que el pueblo llano pueda auditarlo, pueda hacer fiscalización social. Ese es todo el trasfondo de esta lucha, ¿no? Y lo han hecho, usted imagínese, en las últimas consultas populares, desde el 2018 para acá, la pregunta, la cereza del pastel siempre ha sido, la pregunta más importante ha sido quitar las competencias, cambiar la estructura. No saben cómo hacer, no lo pueden eliminar porque para eso necesitarían una constituyente. Entonces lo que han intentado siempre es boicotear el trabajo del Consejo respecto a lo que les interesa a quienes por ahora dominan el Estado, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Que sabemos cuándo empezó la destrucción de este país, ¿no? En el 2018, con el transitorio. Pero también sabemos y tenemos una oportunidad de que esto se acabe, ¿no? En las próximas elecciones, generando sobre todo una votación a quienes respeten a las instituciones. Eso creo que es un mensaje clarísimo. En la última elección también vimos cómo derrotó el electorado, la democracia, el ciudadano, el pueblo, derrotó el mensaje de odio, derrotó el mensaje anti. ¿No? Estamos cansados de estos denunciólogos, de la política anti-algo, ¿no? Del relato, de querer gobernar con relatos cuando se mueren de a 30 en las calles, cuando no hay acceso a la educación. Entonces la población ya se dio cuenta y por eso entendería, ¿no? Que vamos a tener una presidenta o un presidente que han generado un discurso, sobre todo, que se sale, ¿no? De este molde de odio, de este molde de destrucción. ¿Y por qué lo digo? ¿No? Aunque no tenga aparentemente relación directa, porque lo que se está conculcando en este momento es la posibilidad de defenestrar una función del Estado, ¿verdad? O esa es la idea que nos quieren meter, ¿no? Que es ciudadana, que es completamente ciudadana. Y recuerden que la noticia, el gran titular que salió en algunos medios, era que nosotros como consejo
queríamos destituir a la Corte. Eso fue hace 2 semanas, un lunes salió. Consejo de Participación quiere destituir a la Corte Constitucional, lo cual es absolutamente falso. Como desmontamos en 2 días este ridículo, después sacaron, no, que nosotros hemos incumplido una decisión de la Corte Constitucional del 2019, una sentencia interpretativa. Y ahora no somos nosotros, son ellos quienes nos quieren destituir. Entonces, esto no es más que un relato falso, absurdo. Ya no es el primero, ¿no? En 4 meses de funciones hemos tenido ya 4 intentos de destitución, supuestamente, cuando se examinó a través de la ciudadanía el plagio, supuesto plagio de la fiscal general, también que nosotros queríamos destituir, lo cual era falso. De ahí el tema, supuesta pugna con el presidente Lasso, cuando fueron ellos quienes quisieron quitarnos el edificio. Nos reunimos con él y no pasó nada. Después el tema del contencioso electoral, que querían destituir 2 meses antes, que ya estábamos destituidos. Ganamos ese proceso y nadie ha dicho nada, nadie ha dado una línea al respecto, ¿no? Y de ahí que la Corte Constitucional, que supuestamente ahora nos quiere destituir, y tapan lo básico, que es que estamos cumpliendo una decisión constitucional de un juez constitucional de la provincia de Manabí. Por ende, no hay causa, razón o motivo ninguno por la cual la Corte, primero, doctor, error en la fase de seguimiento, y segundo, pues, la misma Corte tiene que resolver cómo modular esa sentencia. Entonces, no es más que otro relato al cual vamos a luchar, sobre todo del lado de la ciudadanía, ¿no? Doctor, ¿qué pasaba si ustedes no cumplían con esa decisión del juez de Montecristi? ¿Qué podía pasar allí? En ese caso sí nos podían destituir. La Corte Interamericana es clarísima. Dice que la única forma de destituir a autoridades electas por votación popular es por sentencias penales, no por actos administrativos. En este caso, la Corte Constitucional no tiene esa capacidad. ¿Y eso debe evaluar la Corte Constitucional? Por supuesto, porque recuerde que los artículos 420 en AEL, cuando nos habla de las supremacías de las leyes y demás, los acuerdos internacionales de derechos humanos tienen prevalencia sobre las leyes constitucionales. En este caso, hay sentencias clarísimas, como la cito una nomás, porque tampoco no generar estos tecnicismos, ¿no? También, y disculpen, la ciudadanía a veces molesta, ¿no? Pero hay una sentencia que es clara, que es la del actual presidente de Colombia, Petro versus Colombia, cuando lo destituyeron a él porque era alcalde de Bogotá. En este caso la Corte fue clara, en otros casos Pacheco Honduras, Cambas Ecuador, hay 2 o 3 aquí en el Ecuador que también se ha señalado aquello. Entonces no se puede destituir autoridades electas, salvo por sentencia penal. Entonces, si yo no cumplía, si nosotros, el cuerpo colegiado, no cumplía la decisión del juez de Manabí, ¿qué ocurre? Ahí sí se puede generar una denuncia o un proceso penal por desacato que puede llevar a una sentencia, ¿verdad?, con la cual nos pueden destituir. Entonces, eso que esté claro, nosotros, y ahora otro segundo mito, que nosotros como Consejo de Participación no hemos autorizado, participado, proveído, firmado, realizado ningún acto respecto a la veeduría ciudadana. Eso que quede claro. Una ciudadana de Manabí presentó una solicitud de veeduría, se negó, y en esta administración, por parte del ex coordinador jurídico, pero ya era de esta administración, producto de esta negativa, esta ciudadana presenta la acción de protección, nos defendimos diciendo que no procedía, y aún así el juez dictaminó que sí procede la veeduría. ¿Quién lleva las veedurías cuando son ciudadanas? La Coordinación de Control Social, no el Pleno del Consejo de Participación. Nosotros conocemos veedurías cuando las hacemos de oficio, como el caso de la veeduría que se está haciendo de los decretos leyes del presidente Lasso, por ver si en verdad son urgentes o no. Y segundo, cuando una autoridad lo solicita, por ejemplo, un alcalde que solicita una veeduría para un concurso de registro de la propiedad. Entonces, en este caso, la ciudadanía se pone de forma conjunta, crea una veeduría, y nosotros, ¿cuándo recién vamos a conocer esto?
cuando existe un informe, si es que llega a existir el informe, porque es un proceso, ¿no? Que las personas tienen que inscribirse, hay personas que no pueden ser porque tienen prohibiciones, después hay una inducción y en esta inducción se llega a la designación del objeto. Entonces faltaban muchos pasos previos antes de siquiera definir el objeto. Y aquí creo que la Corte Constitucional, independientemente de que sea su competencia, ha cometido un grave error, ¿no? Porque se tuvo que haber esperado por lo menos a que lleguemos a esa fase, ¿no? A que lleguen a esa fase, en la cual el artículo es sencillo, el artículo 37-38 del reglamento, dice que la veeduría llama a la autoridad que va a hacer la veeduría, que va a ser observada, y se ponen de acuerdo en el objeto. Entonces, si el objeto es lo que le molesta a la Corte Constitucional, el reglamento específico de veedurías dice que hay un momento oportuno para que la ciudadanía hable con el representante de la Corte Constitucional y que se pongan de acuerdo en el objeto. Es decir, mire, usted puede revisar esto y esto Doctor, no lo puede revisar. hacer una veeduría no significa que el Consejo de Participación Ciudadana tal vez va a destituir a alguna autoridad. Imposible. Esto es una mentira más, ¿no? Para empezar, las recomendaciones de las veedurías ni siquiera son vinculantes. Nosotros podemos acogerlas o no. Y si las acogemos, consisten básicamente en dar esta información o en notificar a autoridades de control. Recuerden lo que pasó con la fiscal general del Estado y el presunto plagio de su tesis, pues. O sea, que decían que las queríamos destituir y demás. ¿A qué llevó esa denuncia ciudadana? A presentar una denuncia a la propia fiscalía. No es que tenemos capacidad de destituir a nadie. Y eso también, ojo, que es gravísimo, porque parte de la fase de seguimiento también es pues la denuncia ciudadana en contra de la fiscal, que nosotros tenemos ahí, insisto, nada que generar. Porque en el fondo lo que se pretende es que tapar un acto de corrupción. O sea, si nosotros como consejo denunciamos un delito de tráfico de influencias, porque es la competencia de la Secretaría de Transparencia, o sea, tampoco podemos denunciar a ninguna autoridad electa por el transitorio. O sea, es un absurdo y es penoso, sí. Doctor, ¿y esas son las funciones del Consejo? Por supuesto. Hacer las veedurías. Pues, estoy obligado a hacer veedurías, a promover la participación. En la Constitución está que estamos obligados a promover la participación y el control social. Entonces es gravísimo que por actos ciudadanos, ¿verdad? Y por una denuncia y por acatar una sentencia, se diga siquiera que se nos pueda destituir. Esto sí es grave porque la Corte Constitucional sí tuvo que haber frenado este linchamiento mediático, decir, oigan, nosotros vamos a regular la situación de las veedurías, pero evidentemente no está en peligro en la situación de destitución de los consejeros. Y otra cosa más, sobre todo para dar argumentos jurídicos válidos, ¿no? La Constitución habla de la destitución de funcionarios, ¿verdad?, por incumplimiento de sentencias, ¿no? Y la ley orgánica también lo hace por incumplimiento de sentencias, no por dictámenes interpretativos. Entonces, en este caso, se le da esa atribución en el reglamento de sustanciación de procesos, lo cual significa que la propia Corte ha arrogado funciones que no están ni en la Constitución ni en la ley orgánica dentro de un reglamento, ¿no? La Constitución es clara. Cuando hay violación de sentencias, fallos dentro de procesos. En este caso, el dictamen, hay que recordar también que fue solicitado, dictamen interpretativo, fue solicitado por el transitorio, pues, y eso es ilegal, porque la propia ley establece que lo tiene que solicitar el presidente de la función de transparencia, no el Consejo de Participación. Entonces, mucho más, esta sentencia, este dictamen interpretativo tiene o no debería tener la cualidad de poder generar destituciones, porque es una atribución que se la ponen en el reglamento, pero que no está ni en la ley orgánica ni está en la Constitución. Entonces son varios de los presupuestos, argumentos que vamos a esgrimir este día lunes, ¿no?
Doctor, antes de darle paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está en la cabina, tengo una última inquietud. Se habla de una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Dicen que la consejera Johanna Verde Soto, que es la vicepresidenta, ha tomado otra postura. ¿Es verdad esto? No, esto es falso, ¿no? Aparte que no existen, y es lamentable, ¿no?, que algunos de los consejeros, de forma completamente irresponsable, eh, haciendo prevalecer sus ambiciones personales, sus ideas de generar activos individuales, lejos de perseguir un bien colectivo, generen este tipo de absurdas y desinformación. La vicepresidenta es Nicole Bonifaz. Ella evidentemente ha tomado unas posturas completamente, a mi parecer, ¿no?, que cada quien responderá por sus dichos, pero de generar sobre todo desinformación. Y de ahí la consejera Johanna Verde Soto, pues, en su legítimo derecho, el día de ayer íbamos a tener una sesión y presentó una moción, pero finalmente no pudimos hacer la sesión porque nos han abierto otra investigación previa por lo del juez de Manabí y nos pusieron en la mañana versiones a todos, ¿no? Sorpresivamente, bueno, a todos o a algunos de los compañeros, a otros no. Entonces, esto no tiene nada que ver con la composición interna, seguimos trabajando. De hecho, las decisiones últimas, en la última sesión de pleno, fue unánime, ¿no? Fueron votos unánimes. Entonces, lo que entendería es que estas autoproclamadas, ¿no?, a veces minorías, mayorías y demás, tienen más carga política o de simplemente desconocimiento del funcionamiento del Consejo. Doctor Vera, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Escuchando atentamente su explicación de todo este proceso político que está causando un cuello de botella para que el Consejo de Participación Ciudadana de alguna manera pueda ejercer sus funciones tales como fueron definidas, no solamente en el 2008, sino que también fueron electas las autoridades para ejercer. Con todo esto, ¿quién se está beneficiando, mi estimado doctor? Sí, mire, sabemos quién se perjudica, es el Ecuador. Evidentemente, el gran perjuicio es para el pueblo ecuatoriano y sobre todo una garantía fundamental y universal, que los derechos no pueden ser regresivos. En este caso, ya se le ha dado un rango constitucional a la participación y al control social. Es decir, el pueblo puede, por democracia directa, por actos de participación directos, solicitar información a las autoridades. Recuerden que la Asamblea Nacional fiscaliza actos del Ejecutivo, del Poder Público. Y usted requiere, pues, ser político, inscribirse en un partido, ganar una elección. El Consejo de Participación tiene esa cualidad de que una persona del pueblo llano, común y corriente, cualquier ciudadano que nos ve, puede solicitar, pues, una audiencia pública al ministro de Finanzas, puede solicitar una audiencia pública a la ministra de Educación. Nosotros lo que hacemos es generar acompañamiento en aquello. Entonces, claro, en un país que ha sido destruido a nivel institucional, esto molesta, ¿no? Y sobre todo la base de que las comisiones ciudadanas, la ciudadanía, sea la que elija las autoridades, evita las componendas de los antiguos congresos y esto toca la fibra sensible de quienes estaban acostumbrados a cooptar el poder, ¿no? Ahora vemos que la presión mediática, hay que también saludar a algunos de los medios y canales digitales que se han comportado a la altura en un tema tan sensible, sobre todo de no desinformar, pero hay otros, pues, que han hecho eco, ¿no?, de los actos más atroces para ofender, para denigrar, cargan por ahí a cretinos, seniles, generando insultos y demás, cero datos objetivos para ayudar al debate. Entonces, es importante ver que quien se perjudica gravemente es el pueblo. ¿A quién beneficia? Pues a las autoridades actuales, que no quieren ser removidas, a quienes han sido designados por el transitorio y no se quieren ir a su casa,
Entonces hay que hacer un acto aquí también de democracia, ¿no? Esta gente tiene que saber que el poder se acaba, es efímero completamente. Y la gestión pública tiene como insigne, baluarte, el servicio sobre todo. Y en este caso hay un antes y un después. Antes del 2018 no teníamos 30 muertos en las calles al día, 10 muertos en Durán en un solo día. Hay más muertos en Ecuador que en las guerras actuales del mundo. Entonces, es importante también determinar aquello y no podemos mentir solo porque estemos ocupando un puesto público. Entonces, yo creo que también esta disrupción en el discurso también ha generado, pues, que dos cosas, ¿no? Que nos quieran destituir todos los meses y segundo, esto quizás llamó la atención de tan alta corte para poder también evaluar. Insisto, me parece que fue un error. O sea, hay un mecanismo en la ley, que era el que cuando se tiene que definir el objeto, esto evidentemente no lo hemos dicho antes, porque es obligación de las personas leer, ¿no? De los jueces, tienen que conocer aquello. Entonces, en este caso, estamos cumpliendo una decisión judicial, la Corte tendrá que dirimir si se cumple o no, y el gran beneficiario, insisto, probablemente es el poder de turno, ¿no? Que no quiere aferrarse, o sea, que quiere aferrarse a mantener instituciones aun cuando ya se van a su casa, ¿no? Doctor, hacía esta pregunta y usted muy bien la ha explicado. El gran perdedor es el país. Pero esto no es nuevo, porque esto viene desde el gobierno del señor Lenín Moreno, que quisieron desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, trataron muchas veces de meterle la mano. Finalmente, en enero de este año hubo una sentencia de parte de la Corte en la cual se destituyó al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué esperan para este lunes 25, que se supone ya la Corte Constitucional debe pronunciarse? Bueno, aquí también hay una situación de procedimiento, ¿no? El lunes tenemos la audiencia. Me parece, y lo digo a título personal, han llamado a muchas personas a esta audiencia, incluso a funcionarios del propio Consejo, como si se tratase de una fiscalía, ¿no? Parece que, y es lamentable, entendería que no es. Yo creo que ahí hay algunos errores o sencillamente no acuerdos respecto al procedimiento, porque han llamado no solo a los consejeros, sino a otros funcionarios, como si se tratase no sé, pues de estas, como las películas vemos, una inquisición así, ¿no? De generar un show, pero entendería, y en eso lo he sido bastante claro, ¿no? Yo sé también del prestigio académico que merece la Corte, entonces ellos conocen el sistema interamericano, conocen de estas sentencias, esperaría que no se realice un acto de vulneración de derechos fundamentales, debería haber sido sacado automáticamente el tema de la destitución para poder centrarnos en un debate más serio, en un debate más de altura jurídica, ¿no? También es lamentable ver cómo ex jueces de la Corte, de forma, no sé, o sea, absurda, salen a generar posturas y posiciones cuando hay que ser decente mínimamente, ¿no? Una mínima, ¿no? Coherencia institucional, porque esto genera presión, ¿no? Yo no puedo generar una presión mediática y una presión institucional a ex compañeros respecto de cómo deben fallar. No hay que ser coherentes en la vida, ¿no? Bueno, muchos de estos crecieron en muladares, probablemente por eso reaccionan de esta manera, ¿no? Sin embargo, hay que ser coherentes en la vida. Insisto, yo he sido muy crítico toda mi vida respecto no toda mi vida, no, pues en el 2018. Tengo libros con mi padre que hemos escrito al respecto. Y por eso no voy a cambiar por oportunismo, cambiar mi forma de pensar. Al revés, sentémonos a debatir, sentémonos con altura a generar, primero, situaciones reales. Y aquí el gran debate debería ser cuál es el alcance del derecho ciudadano de fiscalización. ¿Pueden revisarlo del transitorio, sí o no? Si no pueden, pues que lo diga la Corte. Doctor, estas voces que defienden sus intereses propios
porque detrás de todo esto pues hay un status quo que pretende manejar mucho la política en este país. Y mientras tanto el Ecuador y los ecuatorianos estamos esperando que se nombre ya o se elija ya un contralor y a otras tantas autoridades. Y el país sigue de tumbo en tumbo. Sería fatal y trágico que la Corte Constitucional, que hasta el momento ha venido actuando coherentemente con un sinnúmero de decisiones, se deje presionar de esta manera. Mire, eso también hay que reconocer, ¿no? Porque eso lo digo, ¿no? En este país la gente tiene, la clase política, la gente, los poderes de facto que existen, no deben entender que no hay enemigos, hay adversarios en política. Entonces, esta implantación de odios, ¿verdad?, ha generado y ha traído más violencia. Entonces, en este caso, evidentemente, la Corte Constitucional hay que reconocerlo, insisto, ¿no? Cuando se hace una buena obra hay que decir felicidades, pero cuando se cometen errores también hay que generar crítica para que haya correcciones. Últimamente, y lo he dicho, ¿no?, he sido un gran crítico respecto a muchas de las decisiones. El recambio de la Corte le hizo un gran favor a la Corte también, porque por fin generó quitar esa probablemente corriente que traía desde su designación de generar una completa crítica a los actos cometidos, a las obras realizadas. Inclusive algo tan sencillo, ¿no?, como cuando existió el proceso de Arroz Verde, automáticamente todas las acciones de protección, extraordinaria de protección negadas, ¿no?, golpe y porrazo. Y después, ¿qué vimos? Que a nivel internacional ya se ha reconocido que es un caso meramente político. Entonces, últimamente, por ejemplo, en las actuaciones, después de la disolución de la Asamblea, sí se ha generado, ¿no?, que ese distanciamiento de la política. Sí se ven algunas resoluciones. Cambiaron ya el hecho del prevaricato, por ejemplo. No cambiaron el sentido que había de una sentencia que prohibía el prevaricato en los jueces que actúan como jueces constitucionales. Son actos que hay que aplaudir, ¿no? Y de las decisiones de la propia Corte que hay que aplaudir. Y en este caso esperemos también que se aleje de lo político. Está claro que la única intención atrás es política, de tomarse el Consejo de Participación, de dar un golpe de Estado institucional, evidentemente, y sabemos, y yo en eso, no sé, confío en que la Corte no se va a prestar para ello. Sé, insisto, de su valía académica e intelectual. Hay personajes, evidentemente, como el juez Herrería, ¿no?, que ya adelantó criterio, que señaló que los actos, no sé, eso habría que preguntarle, ¿no?, cuáles son los actos gravísimos, supuestamente, que se han cometido, también por decencia institucional y porque así lo exige la ley, debería excusarse en el conocimiento de la causa, ¿no? Aparte que es un beneficiario directo del supuesto autoblindaje. Él fue parte de los electos en el transitorio. Entonces, mire, hay otra cosa que también hay que señalar, ¿no? Estamos a 6 años de que ninguno de los jueces que actualmente están en la Corte sigan siendo parte de esta Corte Constitucional. Porque van a tener que salir. Hay recambio de 3 y 3. Estamos a pocos años. Entonces, hay que también ver eso, ¿no?, de que cómo no se afecta a la institución. Porque algún día, cuando ninguno de estos jueces que están ahí, ¿verdad?, permanezca en la institución, van a venir jueces que van a decir, oiga, esto de los autoblindajes suenan raros, no suenan a perpetuar las actuaciones de la administración pública, y eso no existe, porque sobre todo en una Corte Constitucional que está llamada a evolucionar, no existiría el voto de las mujeres, la posibilidad de derechos laborales, el acceso igualitario a la justicia, si las Cortes Constitucionales no hubiesen evolucionado en su pensamiento en la historia. Entonces esto es un llamado también, y ojalá que el debate pues sea de altura, hubiese sido un debate maravilloso, jurídico, ¿no?, si se hubiese quitado la carga política de lo que vamos a enfrentar. Son las palabras del doctor Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, a quien agradecemos por su participación. Pero hay 2 temas, doctor, que se me quedan. Uno que se lo planteé anteriormente, pero se lo voy a replantear. ¿Cómo quedan los concursos que están pendientes? Primero. Y segundo, ayer hubo una sesión de pleno suspendida. Ya los medios están diciendo que es miedo porque ya quieren dar de baja la convocatoria
a la veeduría, y otros dicen que es porque la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana iba a promover la suspensión, permítame, Sí. Joana Verde Soto pretendía incorporar una moción para archivar la veeduría ciudadana. ¿Qué tan cierto? ¿Que por qué fue la suspensión y los concursos pendientes, doctor? Empecemos por lo primero. Lo de los concursos también, aquí hay un doble estándar, ¿no? No quiero decir doble moral porque después me van a acusar. Pero hay un doble estándar, claro, ¿no? Si cumplimos la decisión del juez de Manabí, somos lo peor. Pero si no cumplimos la decisión del juez de Bucay, también está mal. Entonces que se pongan de acuerdo, ¿no? O prefieren que cumplamos la decisión del juez de Bucay y no la de Manabí. Entonces resulta que ahora el juez de Manabí no hay que cumplir esa decisión porque a dos personas no le da la gana. Y en el caso del juez de Bucay, ¿no? Ahí sí tenemos que cumplir porque es un juez universal. Y cuando está claramente, en el caso del concurso del Contralor, esta semana también existió un recurso, una opción de protección, perdón, que se presentó en Bucay por una persona que no es concursante, que no vive en Bucay, que no nació en Bucay, que no tiene nada que hacer en Bucay, pero se le ocurrió a este juez detener el concurso del Contralor. No pese, y esto es abiertamente ilegal, y ahí nadie ha dicho nada, ¿no? La fiscalía no le inició indagación previa, no acusó en redes de que es un delincuente mafioso. Ahí estas momias no salen a hablar mal del juez de Bucay, ¿no? Cuando cualquier abogado sabe que si usted presenta una acción de protección, no puedo pues, presentar otra sobre el mismo caso. Y en este proceso, este juez acepta, pese a que estamos cumpliendo una decisión judicial, en el caso del concurso de Contralor, de un juez de Pichincha, el Cantón Rumiñahui. Por eso es que se destrabó este proceso. En abril se sentencia que el proceso continúe, ¿verdad? Tuvimos que pedir disculpas, cambiar el reglamento, generar nuevamente las condiciones para que avance. Y 2 semanas antes, estábamos a 3 semanas de acabar el concurso, este juez de Bucay irrumpe de esta manera, ya se le ha presentado denuncias ante la Fiscalía, ante la inactividad de la Fiscalía, ahora no hace nada. También se presentó una queja al Consejo de la Judicatura y sobre todo estamos solicitando su destitución. Además, el martes 26, me parece, tenemos la audiencia de acción de protección en que esperamos se revea todo esto, ¿no? Y el proceso continúe. Hay otra cosa. Algunos de los postulantes presentaron en Pichincha acciones de protección en medidas cautelares y a los jueces se las negaron de oficio, porque esa es la actuación del juez. Al ver que ya estamos cumpliendo una sentencia, no se puede hacer otra. En este caso, dio paso a cumplimiento a la comisión, pese a no haber sido demandada, el sábado entre gallos y medias noches, también notificaron a la comisión y por eso es que se detuvo justo antes del examen, que había que hacerlo este martes que pasó. Eso punto 1. Y el punto 2 sobre la vicepresidenta, no. La actual vicepresidenta es Nicole Bonifaz. Y de ahí la consejera Joana Verde Soto, en la sesión que íbamos a tener el día de ayer, me parece, eso también es anecdótico, pues, ¿no? En la prensa sale, ni siquiera nosotros nos habíamos enterado de esa moción supuestamente, pero se tuvo que suspender porque la Fiscalía nos abrió otra indagación previa por el tema del juez de Manabí. Y el miércoles se le ocurrió ponernos a todos en fila en versiones, supuestamente por la denuncia de prevaricato del juez de Manabí. Aparte de esto, tuvimos que generar, o sea, el problema de estas persecuciones absurdas, que quitan mucho tiempo. Entonces hemos tenido que generar defensas prácticamente en todo el país. No porque se ha llamado a los funcionarios, en Bucay tenemos que presentarnos a esa audiencia, las defensas técnicas de los consejeros para el día lunes. Entonces, y además de eso tuvimos, y por eso ayer había policía fuera del consejo, ¿no? Porque habíamos tenido alertas de amenazas de actos violentos. Entonces, en vista de todo esto, pues simplemente suspendimos. No había ningún punto que tratar relevante tampoco, así o urgente. Y los puntos de ahí los trataremos en la próxima sesión ordinaria
y se conocerán pues cualquiera de las opciones o mociones de cualquiera de los consejeros, como siempre lo hacemos. Doctor Vera, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Por supuesto, muchísimas gracias y ya saben, siempre del lado correcto de la historia, que es del lado de la ciudadanía, del lado del Ecuador, y vamos y esperamos, estamos seguros que esto va a ser simplemente una intencionalidad más de a quien les incomoda que el pueblo pueda fiscalizar y hacer fiscalización social. Muchísimas gracias y buena semana. Ha sido el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Allen Berbera, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.